¿Qué le parece si le brindamos el mejor de los aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores? Al único Rey de Dios, al único que se le merece. Qué bueno, y le doy gracias a Dios por la oportunidad de poder compartir su palabra en este día con cada uno de ustedes. Quiero que se pongan de pie por un momento y me acompañen con sus Biblias en Romanos 8:37. Romanos 8:37. Cuando lo tengan, dicen amén. Amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, oh Dios, en este día te damos gracias por este tiempo, por este momento. Gracias por tu amor, tu poder, tu misericordia. Gracias por tu palabra eterna. Gracias porque has sido bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te pido ahora, Dios, que tú tomes el control de este culto, que tú tomes el control de esta palabra, tomes el control de mi vida. Que lo que yo no pueda enseñar por mi carácter humano sea tu Espíritu Santo, revelándolo y enseñándolo. Que las personas que no te han aceptado, que vienen como invitados, te reconozcan como su único Salvador. Que se vayan de aquí convencidos que tu palabra es fiel y verdadera. Y que se vayan con tu salvación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El texto, más que vencedores. Muchas veces nosotros hemos leído, hemos hablado del texto. Y dice que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y lo decimos y lo repetimos, pero a veces no lo creemos en el corazón. Y la palabra de Dios, el llamado que el Señor nos hace es a que grabemos, guardemos su palabra en nuestro corazón. Y hoy yo quiero compartir con ustedes una palabra de por qué somos más que vencedores. Y le tengo que decir que la palabra más que vencedor es una palabra griega, derivada que dice upermicao. Uper, que es el que está por encima, y nikao, que simboliza el vencedor. Entonces te dice más que vencedor, que tú eres más que vencedor. Y imagínense ustedes por un momento que usted va a practicar algún deporte. Imagínense ustedes que vayan a practicar básquetbol y que su padre sea Michael Jordan. ¿Cómo se siente usted? Entonces se sienta al lado de su padre y su padre le dice a usted: hijo, pase lo que pase, no te preocupes. Tú vas a vencer, tú vas a alcanzar. Y en todo ese proceso por el cual tú vas a pasar, yo voy a estar a tu lado. Eso le da seguridad. Por supuesto, tiene a su padre y usted lo ve en lo alto. Resulta que Dios nos está diciendo lo mismo. Dios nos está diciendo que nosotros, nuestro Padre, nos está diciendo que pase lo que pase y bajo cualquier circunstancia, nosotros vamos a vencer. ¿Por qué podemos vencer? Porque Él ya venció en la cruz del Calvario. La seguridad que nosotros tenemos que tener de que somos más que vencedores es que Jesucristo ya venció en la cruz del Calvario. Entonces, ocurre que usted se pone a pensar y hay dos formas de ver el texto y muchas formas de ver lo que el mundo quiere decir. Le tengo que decir también que Nikao deriva de la palabra Nike, las gomas. El calzado Nike viene de Nikao, porque como es vencedor, las Nike no le van a decir: mira que estos calzados son buenos, son antirresbalantes. No, ellos no hablan ni siquiera de su calzado. Ellos contratan a las personas que están en lo alto. ¿Y qué va a ver usted?
va a haber un Michael Jordan con unas Nike. Va a haber un LeBron James con unas Nike. Van a ver un Scottie Pippen o van a ver un Stephen Curry con unas Nike. ¿Y qué le dice la Nike a usted? Que cuando usted se pone ese calzado, usted es un vencedor. Y si ve que cuando los jóvenes se ponen unas gomas y van a un centro comercial, van como que unas Nike, unas Air Jordan, porque le están diciendo, tú tienes unas gomas que la tiene el LeBron James. Y le hace creer que usted es un vencedor. Pero el mundo, la sociedad le dice a usted que usted es un vencedor cuando usted quiere, cuando usted anhela algo y lo consigue. Eso es lo que la sociedad le quiere decir. Pero en Jesucristo, en Dios, es totalmente diferente. ¿Y cómo es en Dios? Le tengo que decir que en Dios usted va a ser un vencedor cuando usted cree, no cuando lo alcanza. ¿Y cómo es eso, hermano? Cuando usted tiene un problema en su casa, un problema matrimonial, un problema económico, usted no es un vencedor cuando usted soluciona el problema. Usted es un vencedor cuando usted cree en el Señor Jesucristo. Usted es un vencedor cuando usted cree en su corazón que Dios está gerenciando ese problema. Aquí es que usted va a ser más que vencedor, no cuando lo solucione. En ese momento no va a ser más que vencedor. Es cuando cree en su corazón, Señor, yo no sé por qué esto está pasando, pero yo tengo la confianza de que tú tienes el control de esta situación. Allí es cuando usted va a ser más que vencedor. Ahí es cuando usted va a tener que darle la gloria a Dios. Ahí es cuando Dios se va a glorificar en su vida de una manera diferente. Y no simplemente como lo dice la sociedad. Cuando somos más que vencedores, cuando creemos en lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Y mire el otro punto. ¿Por qué podemos vencer? Primero es cuando somos más que vencedores. Cuando creemos, porque es por fe. Es por fe que nosotros vamos a vencer. Y lo otro es, ¿por qué podemos ser más que vencedores? Dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. En que siendo nosotros aún pecadores, Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. Y cuando usted cree eso en su corazón, hay bendición. Pero cuando usted no lo digiere, cuando usted cree que usted tiene y puede hacer algo, no está en nuestras manos vencer. Usted y yo no podemos hacer nada para poder vencer, porque el que podía y venció, ya lo hizo. Pero, ¿qué ocurre? Que cuando usted no digiere esta palabra, cuando no entiende, cuando no la asimila, cuando no la guarda en su corazón, es porque hay altivez. Es porque hay altivez en su vida. Pero cuando usted reconoce que usted no tiene el poder para vencer, entonces se humilla delante de la presencia de Dios. Y a veces pasa de que Dios, usted quiere hacer a veces las cosas por sus fuerzas. Y pasa como a veces están haciendo pasta y la niña está tratando de destapar la salsa de tomate. Y ella está ahí tratando de abrir y yo me quedo mirando cómo ella está tratando por su propia fuerza. Y yo me digo, pero ¿por qué no me pregunta a mí? ¿Por qué no me dice a mí? Y la alejo. Y los espaguetis se enfrían. Y ella tratando de destapar la salsa de tomate. Cuando ya no puede más, entonces se acerca. Y yo la estaba esperando desde hace una hora. Y cuando ella se acerca, entonces yo le destapo la salsa de tomate. ¿Qué le quiero decir? Que usted, Dios lo está viendo y está tratando de solucionar su problema con su propia fuerza. Pero hay un Dios todopoderoso que está esperando que usted reconozca que no puede hacer nada por su propia fuerza, que no hay dependencia, que usted tiene que reconocer que hay una dependencia de usted hacia Dios y reconocer que Él es la vid y vosotros sois los pámpanos, que sin Él y lejos de Él nada podemos hacer. Amén, hermano. Y miren algo,
ocurre algo. Pedro, dice la Biblia, que habían varias barcas. Habían varias barcas. Y dice la Biblia que Jesucristo vino, se acerca y se monta en la barca de Pedro. Y yo digo, ¿cómo se sentirían los demás? El Señor, Dios Todopoderoso, hay varias barcas, y se monta en la de Pedro. Imagínense ustedes que Jesucristo vaya a su sector, al lugar donde usted vive, y no llegue a su casa. ¿Cómo se sentiría? Y yo le pregunto ahora, ¿a qué barca no se montaría el Señor hoy? El texto habla, cuando hubo la pesca milagrosa, que Pedro le dijo, Señor, apártate de mí, porque soy pecador. ¿Por qué se montó allí? Ahí había un reconocimiento al poder de Dios. Había humildad. ¿Dónde no se va a montar el Señor? ¿En qué barca no se va a montar? Donde hay altivez. ¿Por qué te convertiste? ¿Por qué te metiste evangélico? No, porque tenía problemas en mi matrimonio. Y por esa bobería te metiste evangélico. Le dice la persona, ¿en qué barca no se montaría el Señor Jesucristo? En donde hay altivez. Pero cuando hay humildad en su corazón, ahí es cuando usted va a reconocer delante de la presencia de Dios y dice, Señor, yo sin ti nada puedo hacer, y va, se postra y se humilla delante de su presencia, y viene la bendición a su vida, y viene la bendición a su casa, y viene la bendición a su familia, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ahora, el texto también dice, y a mí me llama la atención, que dice, mas Dios muestra su amor. Dios muestra su amor para con nosotros. Y yo le pregunto, ¿cómo muestra usted su amor? ¿Cómo le muestra su amor a su ser querido? Y es fácil. Pero no me voy a meter, porque hay personas que dicen, no, yo, el Día de las Madres yo me voto, hermano. El Día de las Madres yo, chocolate, yo le llevo flores, y este año le voy a dar un iPhone 7. Y, bueno, tendrá su forma de darlo. Hay otros que tenemos el corazón más grande que nuestras cuentas bancarias, y de repente no le vamos a dar tanto. Pero no quiero irme hacia allá, hacia eso. Quiero irme a cómo muestra usted su amor con su enemigo. A cómo muestra usted su amor por esta iglesia. Y le voy a hablar de una prueba de amor para que usted se evalúe y que usted sepa cómo está con esa prueba. Si usted ama esta iglesia, cuídela. Si usted ama esta iglesia, cuídela, hermano. No haga nada que le pueda hacer daño. Si usted ama a esta iglesia, no deje que otro le haga daño. Esta es su casa. Usted no puede tener en su casa un florero, una pecera, una matica y bien todo adornadito. Y va a venir otra persona de la calle a querer moverlo, porque usted no lo va a dejar. Esta es su casa. Esta es su casa. Usted tiene que cuidarla. No deje que nadie le haga daño, ni usted le haga daño a esta iglesia. Si usted ama a esta iglesia, no hable de su pastor, porque esta es su casa y su pastor es su padre espiritual. Si usted ama esta iglesia, no le preste la lengua al diablo. A veces, hermanos, comenzamos a hablar y todas las iglesias tienen problemas, pero eso tenemos que resolverlo nosotros. Nosotros tenemos que demostrar que amamos simplemente porque callamos. Y los problemas que hay o que pueden haber, orar. Si usted ama a esta iglesia, ore por esta iglesia. Si usted ama a esta iglesia, ore para que Dios sobre de una manera sobrenatural sobre esta iglesia, para que cada uno de ustedes pueda recibir bendición de Dios y también llevar esa bendición fuera, en el nombre de Jesús. Usted tiene que creerlo. Y esa
prueba de cuidar, de no hablar, de no prestarle la lengua al diablo, también lo puede aplicar. ¿Qué está haciendo usted con sus enemigos, hermano? A veces hay muchas personas que están orando para que sus enemigos se pierdan en el infierno. No están orando para que se pierdan. Hay cristianos que no oran por sus enemigos. Y el mejor modelo, el único modelo que nosotros tenemos es Jesucristo. Y nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos para que se conviertan, para que Dios, dice la Biblia, que Jesucristo murió por todo, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Murió por Judas, murió porque los traspasó, murió por los fariseos, pero no se arrepintieron. El llamado de nosotros a Jesucristo como modelo es que nosotros tenemos que orar por nuestros enemigos. Amén. Primer punto, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Segundo, ¿cuándo podemos vencer? Tercero, el Señor nos está diciendo, ¿qué nos está diciendo? Que todo lo que nos pase en este tiempo, todo lo que nos pase nos ayuda para bien. Todo lo que nos pase en este periodo de tiempo que nosotros vamos a estar en esta tierra, todo nos ayuda para bien. Y a veces no lo podemos digerir, a veces no lo podemos entender. Mire lo que dice Romanos 8:28. Dice la Biblia: y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Esto es, para los que conforme a su propósito fueron llamados. ¿Qué le está diciendo el Señor que le dijo que usted iba a triunfar? Del que hablamos al principio. Le está diciendo que todas las situaciones por las que usted pase le van a ayudar a bien. Y de repente nosotros no podamos digerir, no podamos entender muchas cosas de por qué nos está pasando. Hay cosas que son inevitables, lo que estamos pasando nosotros como nación. Y usted se pregunta, ¿pero dónde está lo bueno? No lo podemos entender ahora. Es difícil de digerir, pero tenemos que creer. Esta palabra es para que nosotros creamos lo que el Padre nos está diciendo. Que aunque no lo entendamos en esta mente finita, tenemos que creer en nuestro corazón que todas las cosas que nos ocurran simplemente es que nos van a ayudar para bien. Y había un hombre que él iba en una barca y la barca naufragó. Y él le oraba al Señor porque él quería regresar con su esposa y con sus hijas. Y estando en una isla, él comenzó a construir y salía a pescar. Y él construyó una casa encima de unos árboles para cuidarse de las fieras y de los animales. Y él transcurre 2 años y un día sale a pescar. Y él hacía, agarraba madera y echaba unas hojas y hacía señales de humo para ver si algún barco lo encontraba. Transcurrido el tiempo no ocurría y él seguía orándole a Dios. Y un día sale a pescar y cuando regresa, la casa se había quemado. La casa estaba en llamas. Y él se pone a gritar y se pone a llorar y comienza a reclamarle a Dios. ¿Cómo es posible que aun y cuando no me das la oportunidad de que alguien vea mis señales, ahora para variar, viene y me quitas la casa, el único lugar donde yo puedo reposar cuando venga y estar libre de las bestias, de las fieras? Y en ese llanto y en ese dolor se queda dormido. Y al rato alguien viene y lo levanta. Y cuando él despierta, le preguntan, ¿y cómo me encontraron? Y los hombres le dicen, vimos sus señales de humo y vinimos a rescatar. Al principio no entendía lo que había ocurrido, pero Dios lo iba a utilizar para bien. Yo no sé qué situación tú estás pasando.
Yo no sé qué problemas está pasando por tu familia. Si es una crisis económica, una crisis matrimonial. Y hay cosas que de repente tú no entiendas. Pero yo te vengo a decir hoy de parte de Dios que si tú amas a Dios, si tú amas a Dios, todas las cosas te ayudan para bien. Porque si hay consecuencias de tus errores, y eso es otra cosa. Había una hermana que ella se había convertido, pero ella seguía frecuentando lugares nocturnos. Y yo le hablaba y le decía que no estaba bien, y ella me decía, no hermano, pero es que yo no veo. Yo voy al lugar y mientras ellos están bebiendo, yo estoy tomando frescolita con chistrí. Yo no veo, hermano. Y aprovecho la ocasión para hablarle, para predicarle de la palabra de Dios. Y yo le digo, hay cosas que no te edifican. Y ella iba al culto de jóvenes y después del culto se iba con su amistad. Resulta que un día hubo un problema, hubo un tiroteo y a ella le dieron en una pierna. Y ella dijo que eso le ayudaba bien. No, eso no te va a ayudar a bien, porque dicen los que aman a Dios. Y los que aman a Dios hacen lo que Dios le dijo, obedecen su palabra. Y si ella hubiese obedecido su palabra, no hubiese estado en un lugar nocturno. Y ella lo hablaba y lo decía que eran por sus amigos, que eran sus amigos de toda la vida. Y Jesucristo le dice a usted y me dice a mí que el que ama más a su padre, a su madre, más que a mí, no es digno de mí. Entonces esa situación eso no es el propósito de Dios. El propósito de Dios es que tú vivas y que no vayas viviendo jugando al pisé, que yo soy cristiano, mañana sí, hoy no. No, Dios quiere que tú lleves una vida recta delante de su presencia. Amén. Lo otro que le quiero compartir: las circunstancias no determinan el propósito que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Y yo quiero que lo repita. Las circunstancias no determinan el propósito de Dios para mi vida. ¿Qué ocurre? Hay situaciones por las cuales nosotros vamos a pasar. Hay situaciones por las que inefablemente vamos a atravesar. Y les digo algo, uno no puede escoger la tormenta, pero sí puede escoger el refugio. Amén. Uno no puede escoger la tormenta, pero sí dónde se va a refugiar. Y yo le pregunto, cuando usted tiene un problema, ¿dónde se refugia? ¿A quién busca? ¿Dónde se siente seguro? ¿Qué le da seguridad? ¿Corre para donde su mamá? ¿Hacia dónde corre? El sitio más seguro es ante la presencia del Señor. Ocurrió algo, para nadie es un secreto lo que ocurrió en la iglesia de la Cruz. Se cumplió la palabra, hiere el pastor y se dispersarán las ovejas. Cuando el pastor murió, todos pensábamos, él quería fundar una iglesia en cada parroquia. 22 parroquias, 22 iglesias. Yo decía, aquí nos morimos y no lo terminamos. Y cuando él murió, comenzaron a pasar situaciones difíciles en la iglesia. Hubo división. Y yo comencé a pasar un momento muy difícil, emocional y espiritualmente. Y yo voy y digo, bueno, tengo que aferrarme a algo. Y me aferro al Señor. Y le comienzo a preguntar, ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Para qué iglesia me mudo? Y el Señor habló a mi corazón. Y Dios me dijo, no saltes. ¿Cómo así? No saltes. Y me dijo, los saltamontes, cuando hay una tormenta, no saltan. Porque saben que la tormenta los van a llevar a lugares que no desean.
lo va a llevar esa tormenta a lugares que no le convienen. ¿Y qué tuve que hacer yo? Hacerle caso a Dios. Y no salté, y no me fui. Y dije, voy a esperar que pase la tormenta. Al principio pensaba que el pastor se había muerto, cuando estaba en medio de ese momento. Después entendí que él no se había muerto, sino que Dios se lo había llevado. Y si se lo había llevado, tenía que saber que la situación que iba a pasar, Dios la estaba gerenciando, y que lo que iba a pasar nos iba a ayudar para bien. Pero en ese momento no lo entendíamos. Muchos no lo entendieron, muchos se fueron, pero otros nos quedamos. Y les puedo decir con propiedad, hoy estamos viviendo un nuevo comienzo como iglesia. Hoy estamos viviendo un nuevo comienzo como iglesia, y estamos viendo las cosas que Dios está haciendo en nuestras vidas. Está haciendo con cada una de las personas que se quedaron. Y estamos hablando ahora de restauración, que los que se fueron porque no entendían, los que se fueron porque se sintieron dañados, porque se sintieron ofendidos, restaurarlos para que lleguen a la iglesia, lleguen con un corazón restaurado, cambiado, aprender a perdonar. Tenemos que perdonar. Tenemos que restaurar, tenemos que tener en nuestro corazón el sentimiento fiel de que vamos a hacer el mandamiento el cual nos fue encomendado, que fue amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. La tormenta, Dios tiene el poder de calmar tu tormenta solamente con sonar los dedos. Pero te voy a decir algo, de repente no lo haga. De repente no vaya a calmar, y tienes tiempo pidiéndole a Dios que calme tu tormenta, pero de repente no lo va a hacer. Pero mira lo que va a hacer, te va a tomar de la mano y te va a llevar para que tú atravieses la tormenta, y que al final puedas levantar bandera de victoria, y que al final puedas darle la gloria a Dios y decir, sí Señor, gracias, porque ya no soy la misma persona cuando comenzamos. Ya no soy la misma persona, y va a haber un cambio, y tú vas a poder decir que creciste en fe. Crecer en fe, hermanos, es lo que nosotros necesitamos. Crecer en fe, y la fe en la palabra de Dios. No es lo que los hombres digan, es fe en lo que dice la palabra de Dios. Ocurre, y voy a tomar ya para concluir, a 3 personas que aparecen en la Biblia. Una de ellas es José. Y yo les voy a hacer una pregunta. Ustedes ven a José en una cisterna donde lo lanzaron sus hermanos. ¿Ustedes ven a ese José vencido o más que vencedor? Vencido. Porque hablamos más que vencedor, lo hablamos al principio. ¿Cuándo soy más que vencedor? Porque hay cosas por las cuales nosotros vamos a pasar, lo acabamos de decir, y no vamos a entender. Pero quiero que se lleven en su corazón que las circunstancias no determinan el propósito que Dios tiene para su vida. Después José, lo hablaba el pastor, se va a casa de Potifar, y ocurre lo que todos sabemos, y lo meten a la cárcel. José, nadie sabe cuánto tiempo estuvo en la cárcel. Lo que sí sabemos es que después que le habla el copero, pasaron 2 años. Eso sí lo sabemos. Y yo le pregunto, ¿José en la cárcel parecía vencido o más que vencedor? Vencido. Después hablamos entonces de David. Sabemos cómo terminó la historia de José. Y si usted se pone a ver las circunstancias, decía, no, mi hijo, no voy para ninguna parte. Pero el propósito de Dios era eterno, era más grande. Después nos vamos a la vida de David. David dura 10 años perseguido por Saúl, huyendo. ¿Cuál David? Sí, el que mató al gigante, que medía 3 metros 30
para que tenga una idea de qué tan grande era. Cuando uno pasa por los distribuidores de ese alto, era el gigante, Goliat. ¿Y qué ocurre? Que David, el que había derrotado a Goliat, pasó 10 años huyendo. Y yo le pregunto, ¿David parecía vencido o más que vencedor? Porque le podrían decir, pero si es un vencedor, no tiene por qué estar bien. No parecía vencido. Después viene algo peor todavía. Duró 2 años huyendo de su propio hijo. Y le hago la pregunta, huyendo de su hijo, ¿parecía vencido o más que vencedor? Vencido. ¿Y quién fue David? El dulce cantor de Israel. El hombre al cual Dios dijo que era conforme a su corazón. El de la promesa milenial. Y ahora me voy al mejor ejemplo y al modelo que cada uno de nosotros tenemos que tener. Nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo en Getsemaní. Señor, estoy triste y angustiado en gran manera. ¿Parecía vencido o más que vencedor? Jesucristo cargando la cruz, lacerado, humillado, blasfemado, cargando la cruz, se cae 3 veces y colocan un tal Simón de Sirene a que lo ayude. Que no lo ayudan porque ellos eran buenos. Los celotes no lo pusieron así. Era porque no podían dejar que se muriera allí. No era porque eran buenos. Bueno, ayudaban, no. Era porque si se moría ahí, podían perder su trabajo. Y Jesucristo, cargando la cruz, parecía vencido o más que vencedor. Parecía vencido. Y ya al final, en Gólgota, en el Calvario, crucificado entre ladrones, ¿parecía vencido o más que vencedor? Parecía vencido. Y uno de ellos, ¿quién vio? Uno de los ladrones. Ellos estaban normales. Jesucristo, dice la Biblia, que no había hermosura en él. Estaba irreconocible. Pero cuando ese hombre, ese ladrón arrepentido, lo ve, lo reconoce como el Señor. Lo reconoce como un Dios y le dice, nosotros merecemos esto, pero ningún mal ha hecho. Jesucristo en la cruz parecía vencido, pero el propósito eterno de Dios era más grande. Y por eso le quiero decir ahora, las circunstancias no determinan el propósito por el cual usted está pasando. La circunstancia por la cual usted está pasando en este momento en su familia, en su vida, el problema que está pasando en Venezuela, simplemente no determinan el propósito que Dios tiene para nosotros. Usted tiene que decir, yo soy más que vencedor, sin importar la circunstancia. Usted tiene que decir que esta iglesia es más que vencedor, sin importar la circunstancia. Usted tiene que creer que Maracaibo, Venezuela, son más que vencedor, sin importar las circunstancias por las cuales estamos pasando. Y si estamos nosotros como nación pasando por un momento difícil que a veces no entendamos, tenemos que reconocer que nos va a ayudar bien, aunque ahora no lo entendamos, hermanos. Entonces, a veces, al creer nosotros esta palabra, lo guardamos en nuestro corazón y tenemos que caminar. ¿Se acuerdan de las gomas? Tenemos que caminar como más que vencedores, pero a veces no parece que lo fuéramos. Y le preguntan, ¿cómo estás? Ahí, llevándola, entre dulce y amargo. Y van caminando como la cédula. ¿Sí han escuchado el radiecito que dice, le arreglamos su cédula
que si está rota, partida, deteriorada, bueno, van caminando así, rota, partida, deteriorada, vuelta a nada. Y eso no es el llamado, hermano. El llamado es a caminar de verdad como si fuéramos victoriosos. Que a pesar de las circunstancias podamos mirar hacia el cielo y reconocer que Dios está gerenciando y reconocer que Dios tiene el poder para libertar, para cambiar, para transformar, para revertir los procesos y que las circunstancias por las cuales usted y yo estemos pasando son temporales. Y mire lo que dice el texto: porque esta leve tribulación produce en nosotros un peso de gloria. El peso de gloria, ¿saben qué es ese peso de gloria? El peso de ser llamado hijo de Dios. Usted aceptó al Señor Jesucristo, usted es llamado hijo de Dios, y ese es el peso de gloria. Y lo que estamos padeciendo, lo estamos padeciendo como cristianos, y es momentáneo. Entonces tenemos que ver las cosas que no son como si fuesen, y viendo no las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, las cosas de Dios que son eternas. Allí es donde tenemos que tener puesta nuestra mirada. Allí es donde nosotros tenemos que aferrarnos. ¿Hacia dónde corres en medio de la tormenta? ¿A quién buscas? ¿A dónde estás corriendo en el momento de la dificultad? ¿A dónde estás corriendo en el momento de la prueba? Yo le voy a pedir que se ponga de pie. Y si hay alguien, sabiendo que no fue un mensaje evangelístico, si hay alguien que no ha aceptado a Jesucristo en su corazón, yo quiero decirte hoy que Dios ha visto tu tormento. Yo quiero decirte hoy que Dios ha visto cómo tú has tratado de solucionar tus problemas con tus propias fuerzas. Y Él quiere entrar a tu vida. Él quiere darte poder, el poder del Espíritu Santo para vencer. De repente tú estás en una lucha que no vas a ganar. Necesitas el poder del Espíritu Santo de Dios. Y el texto dice: más que victoriosos, más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Si tú quieres vencer, es necesario que aceptes a Jesucristo. La lucha que tienes es inútil, porque tú no vas a salvar a tu matrimonio. Dios tiene que entrar primero a tu vida para que pueda llegar la restauración. Yo te voy a pedir, si no has aceptado al Señor, que repitas conmigo esta oración. Padre, en el nombre de Jesús, nombre que es sobre todo nombre, he escuchado tu palabra, Señor. Ahora vengo delante de ti reconociendo que soy pecador. Yo te pido que perdones mis pecados. Yo te pido ahora, Jesús, que inscribas mi nombre en el libro de la vida. Yo te pido, Señor, que tú seas el Dios de mis tormentas. Yo te pido, Dios, que tú me ayudes y me asistas. Te confieso como mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hay alguien que repitió esa oración, alguien que no haya aceptado a Jesucristo, yo le voy a pedir que pase adelante. Si hubiese alguien que no haya aceptado a Jesucristo, yo le voy a pedir que pase adelante. En el nombre de Jesús. El Rey de Gloria ha abrido puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es ese Rey de Gloria? Jehová el poderoso. Él es el Rey de Gloria. Abre ahora la puerta de tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si todos nos vamos al cielo, gloria a Dios. Ahora quiero hablar a la iglesia. Lo importante, hermano, de la palabra es la palabra escuchada
es guardarla en lo más profundo de nuestro corazón. No es simplemente saber lo que dice la Biblia, es atesorarla en nuestros corazones. Es creer en el momento de la tormenta, en el momento de la dificultad, irnos a las promesas que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Yo quiero orar por cada uno de ustedes. Padre, en el nombre de Jesús, aquí está tu iglesia, Señor. Los redimidos por tu gracia. Los que hoy te damos gloria, Señor, por ese sacrificio eterno. Los que hoy te dan gloria por las cosas grandes que tú has hecho. Lo que hiciste en la cruz del Calvario. Y reconocemos que somos más que vencedores por medio de las cosas que tú hiciste en la cruz del Calvario. Por dar tu vida por cada uno de nosotros. Yo te pido ahora, Padre, en el nombre de Jesús, que hables a los corazones, que trates con cada uno de mis hermanos, que ellos puedan creer y confiar en que tú eres el Dios de las tormentas, el Dios que ayuda a cada uno de nosotros en el proceso por el cual estamos pasando, y que simplemente reconocemos que es el peso de tu gloria, Señor, el peso de ser llamados hijos de Dios. Yo te pido ahora, oh Dios, que tú suplas cada una de las necesidades de mis hermanos. Si hay alguno enfermo, sánale. Si hay alguien quebrantado, asístele. Si hay alguien necesitado, provéele tú, oh Jehová Jireh. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Padre, que esta iglesia crece cada día más en ti, en tu palabra, en el temor de ti, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te lo pedimos, oh Rey, y te damos gracias, Señor. Amén y amén.